Capítulo 7. Mientras sus esbirros tranzan, el negro se divierte. Como ya estaba organizada y en funciones su equipo de sinvergüenzas con placa, de asaltantes oficializados, el negro se divertía. Una de sus distracciones preferidas consistía en introducir a su privado a gran número de mujeres de dudosa calidad, y todo para hacer gala de su virilidad. Sin embargo, yo era quien tenía que sufrir las consecuencias cuando el negro se divertía de esta manera. Como la señora Durazo podía llegar en cualquier momento al despacho de su marido y no admitía que a su paso hubiera alguna puerta cerrada, tenía uno que estar muy pendiente para abrir todas las que se encontraban desde el elevador privado del negro hasta la cocina, donde se le hacía de comer. Así pues, en virtud de que 3 o 4 veces al día entraban al privado del negro las mujeres de baja categoría que tanto le gustaban, yo tenía que cerrar la puerta del pasillo y quedarme exactamente frente a la puerta de su privado, vigilando por la ventana la posible llegada de su esposa. Pero para tener mayor seguridad, ordené la instalación de un timbre en la caseta de vigilancia del sótano, con el fin de que los policías de guardia lo tocaran en cuanto vieran entrar a la señora. El timbre sonaba en el interior del privado del negro y, para no despertar sospechas, cuando ahí se encontraban con otro tipo de personas, el sonido se transformaba en una especie de canto de pajaritos, pasando inadvertida a los visitantes, aunque no para el negro. Él siempre sabía que se trataba de una señal de emergencia. Para redondear la seguridad en este aspecto, se instaló una puerta secreta en el privado, que bien podría compararse con la de una caja de caudales. Dicha puerta daba a la peluquería privada de Durazo 20. Había también otra puerta que desembocaba a la cocina y de ahí a la escalera de servicio del edificio. No se imaginan cuántas veces me tocó sufrir con el famoso sonido de los pajaritos, a cuyo influjo, según las órdenes del negro, tenía que entrar a su privado, tomar a la dama en turno, normalmente sin ropa, sacarla por el pasadizo referido junto con sus prendas personales y esperar a que se vistiera en la peluquería, para luego ponerla en la escalera de escape. Pero, antes de todo, mandaba a alguno de sus ayudantes para que le franqueara todas las puertas a la señora Durazo. En realidad, la esposa del negro lo presionaba constantemente, tratando de encontrarlo en una situación embarazosa con alguna damisela, y así tener pretexto para irse de inmediato a Zihuatanejo o a Canadá, y hacer su vida aparte junto con su amiga Candy, esposa del coronel Arturo Marván. Por fortuna, dentro de esta farsa, nunca tuve el infortunio de que la señora Durazo sorprendiera a su marido con malas compañías, aunque el directamente afectado fui yo, porque había hacer circo, maroma y teatro para salvar al negro de tan críticas situaciones. De todos modos, no me explico por qué Durazo adaptaba esas actitudes al grado de introducir diariamente a 3 o 4 mujeres a su despacho, pues según me llegaron a comentar, difícilmente les cumplía. Incluso una de sus amantes, a quien le puso casa, Lidia Murrieta, me llegó a decir: «Pinche pendejo impotente. Yo no sé para qué quiere tanta vieja, si ya como hombre no funciona». Era tal su complejo por afirmar su machismo que me obligó a instalarle un circuito cerrado de televisión. Las cámaras daban a la sala de espera de su secretaria particular y de su ayudantía, y tenía 2 pantallas receptoras con controles instalados en su escritorio. El equipo estaba tan oculto que quienes se encontraban en audiencia con él no se imaginaban siquiera que el negro estaba monitoreando los despachos vecinos en busca de mujeres. Espera, si te está gustando mi contenido, puedes apoyarlo comprando cafecito veracruzano aquí de Coatepec, Veracruz. Mensaje en privado o a mi WhatsApp. Si el negro notaba por cualquiera de las pantallas la presencia de alguna mujer más o menos atractiva para sus gustos, me llamaba de inmediato y discretamente. En una tarjeta, para que no se dieran cuenta
sus interlocutores me indicaba. En la audiencia de la ayudantía hay una dama. Pásala a mi privado, atiéndele y enseguida voy para allá. Yo debía cumplir estas órdenes al pie de la letra. Era difícil que alguna de las damas se negara a pasar a su privado, ya que todas sabían que la que entrara con el negro iba a salir con una buena cantidad de dinero en efectivo, o su televisión a colores o de control remoto, su equipo modular americano, etc. Y a la que llegaba a despuntar hasta coche, le mandaba comprar con Pancho Sagún Vaca, de la marca y del color que ella quisiera. Cabe mencionar que, adjunto al privado de Durazo, había una bodega repleta con todo tipo de aparatos americanos, cuya existencia era surtida diariamente por Sahagún Vaca de los artículos de contrabando que decomisaba todo el tiempo en Tepito. Allí, en la bodega, que tenía aproximadamente 15 metros cuadrados, aparte de una gran variedad de aparatos electrónicos, había toda clase de vinos importados con que surtía el bar privado de Durazo. Había otro tipo de mujeres que entraban para abogar por sus propios maridos, pertenecientes a la corporación. Los motivos eran de lo más variado: para que los ascendiera, para obtener un mejor horario, para que les quitaran castigos, etc. Otras iban porque conocían a Durazo desde sus años mozos. Otras más iban a verlo porque supuestamente eran sus sobrinas o parientes en segundo y tercer grado, y le solicitaban puestos para sus hijos o esposos. Pero entre todas destacaban las que le llevaba una tal señora Manuela Lorenzo de Fernández, directora de las Bastoneras de Veracruz, quien por obvias razones contaba con un espléndido elenco de muchachitas de 16 a 20 años, todas en plenitud de belleza. A esta señora Lorenzo de Fernández, el negro la premiaba constantemente con contratos para venir al Distrito Federal junto con su grupo y cubrir los actos del Colegio de Policía, los desfiles del 20 de noviembre y demás. A ella y a su personal les pagaba el hospedaje, generalmente en el Hotel de México. Lo mismo que un vestuario nuevo en cada visita. Además, doña Manuela y su compañía le cobraba a Durazo un mínimo de 500,000 pesos por presentación. Quien necesite bastoneras con las características ya anotadas puede solicitarlas a los siguientes teléfonos: 514-5464 y 514-8387. Podemos añadir que de esas guapas chicas, doña Manuela no respetaba ni a su propia hija, Alba Lorenzo, quien además de ser la capitana del grupo y de tener la medida del negro, se había convertido en su mejor conseguidora. Tanto así que Durazo usó su influencia para que se presentara en Siempre en Domingo, Hoy Mismo y otros programas. El negro repartía impunidad. Otra de las gracias del negro consistía en obsequiar credenciales de la policía y pistolas a cuanto amigo le iba a visitar. Entre los afortunados se puede contar, de hecho, a todos los artistas de nuestra farándula: Flavio, Pepe Jara, Chucho Salinas, Héctor Lechuga, El Loco Valdés, Chabelo, Luis Demetrio, Carlos Lico, Nelson Ned y su hermano Enrique Guzmán, Manolo Muñoz, Antonio Aguilar y muchos más. Pero sus mayores atenciones las reservaba para los jefes de policía y miembros de la comitiva, provenientes de diferentes partes del mundo, a los que invitaba para sentir a su alrededor una aureola de hombre importante. Pero la verdad es que venían al país acicateados por el hecho de que en las invitaciones que se les mandaban se les garantizaba que tanto los pasajes de avión como la estancia y todos los gastos adicionales serían pagados por la DGPT. Y para que su estancia fuera inmejorable, se contaba con los mejores hoteles de la ciudad: el María Isabel Sheraton, el Camino Real, el Presidente Chapultepec, el Fiesta Palace y otros.
Así vieron policías de Francia, Los Ángeles, Houston, Canadá, Inglaterra, Alemania Federal, y en todos los casos, Durazo cometió el contrasentido de darles credenciales mexicanas a policías extranjeros. Por cierto, que al haberlos obsequiado a Nelson Ned y a su hermano sendas pistolas de alto calibre y credenciales, les provocó un grave problema en el aeropuerto de Brasil, por lo que se vio obligado a elaborar un oficio justificando su extraña actitud ante las autoridades brasileñas. No obstante ello, las armas les fueron incautadas, ya que su influencia en aquel país era nula. Para las autoridades brasileñas resultaban más importantes sus leyes que las poses del señor feudal de la policía mexicana. Otro ejemplo de la impunidad que el negro repartió en forma irresponsable, regalando armas y charolas a diestra y siniestra, es el caso del conocido baladista Enrique Guzmán, quien, siendo normalmente persona pacífica, al sentirse armado y protegido por Durazo, agredió con lujo de violencia al encargado de unos departamentos amueblados, hecho por el que fue consignado penalmente. Este y muchos otros delitos que pusieron en jaque a la ciudadanía se deben cargar también a la cuenta del negro Durazo. Es importante mencionar, para conocimiento de mi general Juan Arévalo Gardoqui, actual secretario de Defensa Nacional, del que siempre guardaré gratos recuerdos por su gran calidad de hombre y amigo, que todas las armas que requisó en el sexenio anterior, con intervención del capitán Juan Germán Anaya, actual director general de Policía y Tránsito del Estado de México y entonces colaborador del negro, fueron usadas en beneficio exclusivo de Durazo y de él mismo. De este modo violaron los preceptos constitucionales que señalan que este tipo de requisas deben intervenir invariablemente la Secretaría de la Defensa Nacional en un artículo publicado en la prensa del 5 de noviembre de 1980, Julián Fajardo López comentando lo siguiente. Defiende a mafiosos un jefe policíaco. El licenciado Eduardo Ferrer M. MacGregor fue presentado ante las autoridades federales por intento de soborno a un juez de distrito, exigiendo la libertad de peligroso narcotraficante, mediante la cantidad de 500,000 pesos. MacGregor fue aprehendido por un grupo de la Policía Judicial Federal al mando del comandante Florentino Ventura. El magistrado del Tribunal Unitario del Noveno Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, licenciado Darío Maldonado Zambrano, lo acusa por tratar de sobornarlo para lograr la libertad del traficante de heroína de apellido Echagoyán, consignando según acta número ilegible. 2 días después, en el mismo diario, Fajardo López escribe: investigan a altos funcionarios encubridores de narcotráfico. El jefe de la oficina jurídica de la DGPT, Eduardo Ferrer MacGregor, acusó ante el ministerio a altos funcionarios de esa dependencia policíaca. Antes de entrar en materia, debo recordar que al licenciado Ferrer MacGregor se le llegó a conocer en el país como el Incorruptible, dada su probada honestidad en el desempeño de sus funciones como administrador de justicia. Yo, en lo personal, tengo el honor de conocerlo desde hace muchos años, y en mi modesta opinión es un hombre íntegro, que además ha llevado una vida con su familia sin lujos superfluos ni presiones económicas. Su única desgracia fue el haberse hecho amigo del negro Durazo desde hace mucho tiempo, motivo por el cual llegó a la jefatura de la oficina jurídica de la DGPT. Un día Durazo se enteró que Echegoyán, uno de sus amigos de la maña, iba a ser sentenciado en Sinaloa por delitos contra la salud y le ordenó a MacGregor que interviniera en el asunto, entregándole 500,000 pesos para que sobornara a ese pinche juececito provinciano, que era Darío Maldonado. MacGregor se negó rotundamente a acatar dicha orden, pero las presiones acostumbradas del negro no tuvo más remedio que cumplirla. Además, Sahagún Vaca ya le tenía preparada una escolta de 3 agentes de confianza de la DIPD para que lo trasladaran a Mazatlán. Lo que siguió después, todo el mundo lo conoce. Durazo quedó limpio de culpa,
amparado en la hombría y la imagen respetada de MacGregor, ya que éste bajo ningún tipo de presión aceptó haber cumplido tan deshonestas órdenes. Hago constar lo anterior para satisfacción del propio don Eduardo y de su distinguida familia, y para que comprueben que todavía hay personas, como un servidor, que reconocen sus altas prendas morales. Así como Durazo arruinó a la familia MacGregor, entre otras, también desgració la vida de dos humildes y honestos trabajadores, León Sandoval Tableros y Javier Pérez Mancera. Nombres que tal vez no representen nada, pero que designan a las víctimas inocentes de Durazo. El 8 de julio de 1980, la prensa informaba por medio de su reportero Augusto Cabrera M. lo siguiente. El vigilante que estuvo de guardia la noche del 6 de octubre de 1978 en la residencia de las Flores Muñoz desapareció desde hace 8 días cuando varios sujetos desconocidos a bordo de 2 vehículos grandes sin placas lo sacaron de su casa y lo llevaron con rumbo desconocido. La señora Virginia Yáñez de Pérez, esposa del secuestrado Javier Pérez Mancera, policía bancario comisionado en la casa de don Gilberto Flores Muñoz, el día de su asesinato levantó el acta número 26, diagonal 240, diagonal 80, por el delito de secuestro. En el mismo diario y en primera plana se leía: sucia maniobra a favor del nieto. Desaparecen al velador, testigo de cargo que estuvo de guardia la noche del crimen a casa su afligida esposa. Igualmente, el reportero Tomás Aranda L. informaba el 11 de julio de 1980 en FM Prensa. Dejan al nieto sin acosadores. 5 sujetos armados secuestraron el día 1 del actual al segundo testigo de cargo del homicidio de la familia Flores Muñoz Izquierdo. Y esto decía la prensa, el 19 de julio de 1980. Dan millones por liberar al nieto. No pudieron sobornar a los testigos de cargo y entonces los torturaron para que aceptaran que ellos asesinaron a Gilberto Flores Muñoz. Aparecen los testigos y dicen que el nieto es el asesino. Narran sus 8 días de tortura y presiones para que se declarasen culpables. Fueron abandonados en la Sierra de Puebla. Entrevistados por los representantes de todos los periódicos, los aludidos informaban que todas sus torturas para declararse culpables fueron dirigidas por un abogado, entre comillas. Lo anterior lamentablemente no causó impacto en los habitantes de nuestra gran ciudad, cuya mayoría lucha desde el amanecer para conseguir el sustento de los suyos. Pero esos jefes de familia agredidos, humillados y amenazados, que además perdieron sus honorables fuentes de trabajo, deben haber sufrido a gran impotencia del que nada puede hacer contra un sistema que solo le da la razón al que está dentro de él. Con la honradez con que he tratado de informar a lo largo de estas páginas acerca de las injusticias y prepotencias de nuestras autoridades, haré historia de mi participación en estos hechos, tratando de aclarar la realidad de los mismos. Era la noche del 5 de julio de 1980. Cuando fui llamado a la oficina del coronel Sahagún Baca. Lo encontré acompañado del licenciado Adelfo Aguilar y Quevedo, connotado penalista y, para desgracia del pueblo mexicano y vergüenza de la profesión, presidente de la barra de abogados, según me lo presentó Sahagún Baca. Mire, don Pepe, el señor licenciado, como usted sabrá, es amigo personal del señor presidente de la República y de mi general Durazo, por lo cual tenemos que servirlo ampliamente. Pues mi coronel, usted nada más ordene. Mire, don Pepe, tenemos 2 detenidos a los cuales el señor licenciado Aguilar y Quevedo considera responsables de la muerte de don Gilberto Flores Muñoz y su señora esposa. Ya los interrogó, entre comillas, el mayor Carlos Bosque Zarazúa, y no logró sacarles nada. En su lugar, mandé a mi jefe de ayudantes, Eugenio Barraza Islas, que es muy cabrón y sabe dar la fórmula, o sea, la tortura, a toda ley, pero tampoco logró nada positivo. Entonces mi general ordenó que usted se hiciera cargo del asunto porque para calentar nadie le gana.
En ese momento el licenciado Aguilar y Quevedo trató de indicarme cómo podría yo obtener las respuestas que a él le interesaban. Pero fue tal mi enojo que le dije: «Mire, licenciado, usted ya los interrogó en compañía del mayor Bosque y del capitán Barraza, cosa que en mi opinión no debe hacerse, porque en estos casos el policía interroga para encontrar a los verdaderos responsables, y nunca en presencia de un acosador o de alguien que trata de desvirtuar los hechos. En este aspecto y para su conocimiento, yo estuve presente en el momento en que fue detenido Gilberto Flores Álaves, y en presencia de varios compañeros, aceptó haber matado a sus abuelos, indicando además el lugar donde había escondido los machetes que ocupó para cometer los homicidios. Se encontraron atrás del refrigerador. También confesó que estos instrumentos los había comprado en compañía de su amigo Anarcos Peralta Torres, tipo de costumbres raras igual que Gilberto, al que le dijo que los usaría en la construcción de una cabaña arriba de un árbol. También le recordé al licenciado Aguilar y Quevedo que al señor detenido Gilberto impidió, con sus influencias, que se siguiera interrogando a todos los implicados, incluyendo a Narcos, solicitando a Durazo que de inmediato se les pusiera a disposición de la Procuraduría del Distrito Federal. Aguilar y Quevedo pensaba que lograría la libertad de Gilberto en la Procuraduría, pero no contó con que, tan brillante investigación, el director de la Policía Judicial del Distrito Federal, capitán Jesús Miyazawa, Álvaro, acumularía la cantidad de pruebas en contra de su defenso que fueran suficiente para con la consignación ante un juez penal. No obstante, mi alegato, Sagún Vaca me dijo muy molesto: «Le suplico, don Pepe, que cumple usted con las órdenes de mi patrón, el general Durazo, y no discuta tonterías con el señor licenciado Aguilar y Quevedo». Entonces me trasladé con mi personal a una granja deshabitada, ubicada en Avenida Morelos número 15, en el perímetro de la delegación de Coajimalpa, donde el capitán Eugenio Barraza me entregó a los detenidos y se retiró del lugar, no sin antes decirme: «Estos pobres cabrones no son responsables de nada. Les dimos una soberana chinga nada más de barbas, pero en fin, a ver si usted les saca algo». Pese al cuarto donde tenían a los detenidos, y los hallé esposados, con los ojos vendados. Estaban tirados sobre unos trapos sucios en el suelo y su estado era deplorable. Por debajo de las vendas de los ojos les escurría pus, porque desde que los detuvieron y a pesar de haberlos sumergido en una pileta de agua sucia para que confesaran, no les habían cambiado las vendas en 5 días. Convencido desde el principio de que estos inocentes trabajadores no tenían nada que ver con el homicidio de don Gilberto Flores Muñoz y su esposa, ordené a mis hombres que fueran a comprar medicamentos, vendas y comida buena y abundante, ya que presentaban señales inequívocas de inanición. Una vez curados y alimentados, las curaciones por razones obvias se las hicimos deslumbrándolos con una lámpara eléctrica para que al quitarles las vendas de los ojos no nos reconocieran. Esperé al día siguiente para entrevistarme con Sahagún Vaca y explicarle que los detenidos, entre comillas, no eran responsables del asunto. Lleno de furia me gritó: «Mire, don Pepe, a mí me importa una pura chingada si son o no son responsables. Lo que quiero es que me traiga ya una confesión firmada por esos cabrones». De regreso a la granja, seguí atendiendo a los detenidos junto con mi personal. Al otro día le llamé a Sahagún Vaca para decirle que lo quería ver, junto con el licenciado Aguilar y Quevedo. Aceptó, pensando quizá en que ya le tenía las confesiones. En el despacho de Sahagún Vaca encontré al licenciado Aguilar y Quevedo, apoltronado en un lujoso, cómodo y mullido sillón. Tenía en la diestra una gran copa generosamente servida de coñac, y en su cara la expresión de superioridad y prepotencia de quien está apoyado por grandes influencias. Me lanzó una mirada despectiva y me preguntó: «A ver, amiguito, ¿cómo quedamos con esos homicidas?». Yo le contesté: «Mire, licenciado, esos infelices no son responsables de ningún homicidio, y creo infantil obligarlos a firmar confesiones falsas que no tendrán ninguna validez cuando ellos estén ante las autoridades judiciales.
Yo solo quiero pedir órdenes para dejarlos en libertad y terminar con esta injusticia. Sagún Vaca me escuchaba con una expresión demente, acentuada por el alcohol y las drogas que hasta ese momento había consumido, pero me dijo: no la chingue, don Pepe, qué fácil la ve. Si lo soltamos, imagínese la bronca que van a armar, y eso perjudicará al señor licenciado Aguilar y a su caso. Fue cuando Aguilar y Quevedo lo interrumpió para dirigirse a mí. ¿En mi vida había yo visto tal ineptitud? Ya desgracie usted el asunto, y ahora ya no queda más remedio que matar a esos cabrones para evitar mayores problemas. Entonces, fuera de control ante sus alardes, le contesté: está usted pendejo, licenciado. Ya se siente usted Dios Padre para resolver sobre la vida y la muerte de la gente. ¿Y piensa que yo voy a cumplir órdenes de esta magnitud provenientes de un pinche loco como usted? Aguilar y Quevedo, en actitud amenazante y lleno de indignación, se dirigió a Sagún Vaca y le indicó: quiero ver a Durazo de inmediato para que quede resuelto este asunto, y si él lo puede resolver, que me lo haga saber para ver a López Portillo. Antes de que salieran, me dijo Sagún Vaca: espere órdenes aquí, don Pepe. Regresaron como a la media hora. Aguilar y Quevedo esbozaba una gran sonrisa de triunfo, pero Sagún Vaca se veía serio. Aunque sus facciones seguían revelando los efectos de la droga y el alcohol, por orden de mi general Durazo, llévese esos dos cabrones a la sierra, donde colindan Puebla y Veracruz, y truénelos. No les deje ninguna identificación y tírelos en algún lugar despoblado para que cuando los encuentren ya estén irreconocibles. Sí, las aves de rapiña harían el resto. Iba a negarme, pero inmediatamente me acordé que de todos modos esos infelices iban a morir. Si yo no iba, mandarían a otro. Así que no dije nada. Trasladé durante la noche a León Sandoval y a Javier Pérez hasta la Sierra de Puebla, evitando pasar por casetas de peaje o por lugares con retenes del ejército, ya que si hubieran sorprendido con dos individuos atados y vendados de los ojos, cualquier justificación saldría sobrando. Y en plena sierra dejé a esos dos infelices separados como 50 kilómetros uno del otro, pero vivos y próximos a la carretera, con el propósito de que rápidamente fueran encontrados y auxiliados. Así ocurrió. De regreso a la capital, le ordené mi segundo en el mando: Pancho, tú llegas aparte a la oficina y estás muy pendiente si Durazo ordena que nos detengan. Si esto sucede, vas inmediatamente con los amigos periodistas de La Fuente y les platicas los hechos para que se arme la gran bronca. Pero antes de que Durazo le diga a Sagún que nos mate. Ya en la oficina de Sagún Vaca, al enterarse de cómo había resuelto el caso, obviamente estuvo a punto de infartarse. Máxime, cuando le revelé las medidas que había tomado para garantizar la integridad de mis muchachos y la mía. A partir de esta fecha me vi sujeto a constantes represalias y presiones, incluso ya próximos a dejar el poder. Durazo y sus cómplices me transfirieron a la brigada de granaderos, donde había de permanecer todo el día permanentemente vigilando y sin cumplir ninguna función. No obstante, mi grado de teniente coronel en la policía. Espero sinceramente que tanto León Sandoval Tableros como Javier Pérez Mancera, en compañía de sus apreciables familias, hayan logrado rehacer sus vidas, olvidando las tremendas experiencias que vivieron en este tiempo. Sé bien que sus quejas siempre encontraron los oídos sordos de las autoridades. Hijo de tigre pintito. Me supongo que a estas alturas usted se preguntará quién es el consentido de la familia Durazo. Es un troglodita que cuando yo lo conocí tenía escasos 17 años. Se llama Francisco Durazo Garza, pero el negro y su esposa le dicen cariñosamente Yoyo. Voy a relatar algunas de sus proezas, entre comillas.
siempre con ojos vidriosos y dilatados por el uso de enervantes, el Yoyo es un tipo que se la pasa odiando a todo el mundo y haciendo gala de sus grandes influencias, ya que su mamita Silvia Garza de Durazo se desvivía constantemente por fomentarle su absoluta superioridad sobre los demás seres humanos. Léase nosotros, es decir, cualquiera que no se apellidara Durazo Garza. No cabe en esta educación, el Yoyo se recreaba a costa de los demás, sin que hubiera poder que lo apaciguara. Por lo pronto, se acompañaba mínimamente de 2 patrullas de la DIPD, con 8 agentes escogidos, o sea, de los más agresivos e impreparados de la corporación. Su coche debía estar súper reforzado por todas partes, ya que no admitía que nadie se interpusiera a su paso, pues el que osaba hacerlo se veía necesariamente embestido por ese tanque de guerra disfrazado de automóvil. Además, el muchachito se sentía muy bien apoyado por 8 pistoleros armados con metralletas de fabricación alemana y con patrullas reforzadas con defensas tumbaburros, las que en un momento dado harlaban de golpe de gracia a quien se atreviera a protestar contra las arremetidas de su patroncito. ¿A usted no lo tocó enfrentarse con el energúmeno Junior, por ejemplo, en el anillo periférico, la vía que usaba diariamente para llegar al colegio irlandés, allá por el rumbo de Tecamachalco? A propósito del colegio irlandés, de gran renombre, sobre todo entre nuestros políticos encumbrados, recuerdo una anécdota sobre el Yoyo, que revela la animalidad de este sujeto, y al mismo tiempo la sumisión y el oportunismo de quienes, por una u otra razón, se relacionaban con el negro. Un día de junio o julio de 1978, me habló el Yoyo a la oficina de Durazo y decía lo siguiente. Oye, pinche teniente coronel, acabo de desmadrarle el coche a uno de los profesores de mi escuela, porque el cabrón reprobó a uno de mis amigos. Así es que si se van a quejar con mi papá, no los dejes pasar. ¿Qué había hecho en realidad el simpático Yoyo? Pues nada, que cuando el profesor aludido abordó su coche particular para salir del colegio, el Yoyo lo interceptó con sus ayudantes y tomando una de las metralletas se dedicó a romperle vidrios, cofre, carrocería y llantas, mientras el profesor permanecía preso de angustia en el interior del vehículo. Con los seguros puestos, terminada su gracia, el Yoyo se fue con sus ayudantes y amigos, jactándose de su proeza. Al día siguiente de los hechos se presentó en la oficina del negro Durazo el director del colegio irlandés, un cura, precisamente irlandés, acompañado por el profesor agredido y otros 3 curas también irlandeses, con el objeto de presentar su queja. Le comuniqué al negro los motivos de la visita y me dijo: «Mira, pinche flaco, llama a Sagún y trae la caja verde que tengo en el armario de mi privado, 500,000 pesos, y luego pásame esos pendejos». Yo esperaba una auténtica reclamación por la gravedad de los hechos, pero el director del colegio irlandés salió con otra cosa. «Mi general, no sabe la pena que me da molestarlo con estas naderías. Pero tenemos que preocuparnos por la educación de su hijo Paquito, que es tan brillante. Mire, padre, no hay nada en la vida que no tenga remedio. Por lo pronto ya te ordené al coronel Sagún, aquí presente, la compra de un automóvil del año, de la marca y del color que escoja el profesor. Y para usted, aquí le tengo un pequeño óbolo de 500,000 pesos para su colegio, a fin de que nos siga favoreciendo al impartir educación a nuestros hijos, ya que, como usted sabe, nuestras escuelas mexicanas están muy atrasadas, y no hay ni señas de que se pueda componer». El cura irlandés, el profesor agredido, acompañantes, se retiraron del lugar totalmente satisfechos. Máxime que Sagún Vaca, interpretando el sentido del patrón, ya les había comunicado que en el sótano les estaban esperando con una televisión de colores de control remoto y unos aparatos de sonido para cada uno de ellos, como prueba de su afecto. Otra de las proezas del Yoyo ocurrió
cuando se encontraba en su casa del kilómetro 23.5 de la carretera a Cuernavaca, acompañado por sus amigos. Aburrido, sin nada que hacer, les ordenó a sus ayudantes que detuvieran a los meseros y los cocineros para inyectarles Coca-Cola en las regiones glúteas, mientras él y sus amigos esperaban a ver cómo reaccionaba esa pobre gente. De todo esto podría informar más ampliamente un mesero apodado El Grande, quien actualmente es jefe del servicio del comedor del general Ramón Mota Sánchez, actual director de la DGPT. Para otra de sus diversiones favoritas, el Yoyo y sus amigos mandaban comprar gran cantidad de huevo y junto con sus amigos ponían un letrero que decía: «Péguele al policía». Y después de compartir marihuana, cocaína y pastillas psicotrópicas rebajadas con amaretto, todos se dedicaban a acribillar con huevos al personal uniformado que se encontraba de guardia en la casa. Obviamente, los policías tenían que soportar esta degradación, so pena de ser sancionados por la señora Durazo si dejaban de complacer a su bebé, como ella lo llamaba. Solo en 1979, el intrépido Yoyo mató a un ciclista que se atravesó en su camino, a una viejita en un tianguis, a la cual embistió a pesar del gran número de gente que ahí se encontraba, y a un compañero de escuela cuando se volcó en el periférico con un automóvil deportivo en el que corría a más de 250 kilómetros por hora. Por supuesto, estos hechos de sangre no tuvieron mayor trascendencia gracias a la intervención de papá Durazo. Cuando regresaba de su escuela, acompañado como siempre de amigos de su misma calaña, otras de sus gracias consistían en ordenar a sus ayudantes que bloquearan con las patrullas a su servicio la circulación del anillo periférico a la altura del canal 8 de televisión. Su único fin al hacer esto era tener completa libertad para realizar acrobacias en su motocicleta Sport y así quedar bien con una modelo que trabajaba en ese canal. Obviamente, no le importaba la desesperación e impotencia de las personas que a esa hora de intenso tráfico quedaban varadas hasta que el Yoyo terminaba su espectáculo. Pero nadie se atrevía a proferir ninguna queja ante la presencia de 8 gorilas vigilantes armados hasta los dientes. Cierta ocasión en que salía para el aeropuerto de Acapulco acompañado de sus amigos, el Yoyo logró suspender un vuelo de Mexicana de Aviación con todos sus pasajeros a bordo, porque con su acostumbrada prepotencia ofendió gravemente a una dama que iba a abordar el mismo avión. Sin embargo, resultó ser la esposa del capitán del vuelo, quien, al enterarse de la gracia, trató de llamar la atención al causante, sin saber de quién se trataba. Lo único que logró fue una salvaje golpiza que le propinaron los ayudantes del Yoyo, teniendo que ser atendido en un hospital. Ante tal escándalo, los agentes de la Policía Judicial Federal de Servicios en el Aeropuerto Internacional detuvieron al agresor y a sus ayudantes, o los que tuvieron que dejar en libertad, cuando Durazo tuvo conocimiento de los hechos. La única reacción de la señora Durazo al llegar su bebé a casa después del desaguisado fue llamarle para decirle: «Mire, Pepe, a mi hijo ningún pistolero barbaján e impreparado de los que usted le pone para cuidarlo va a causarle un trauma ni a frustrarle su viaje. Ordénele a ese pendejo de Sagún Vaca que mande por el Yoyo y alquile un jet ejecutivo para que lo lleven al puerto de Acapulco con sus amiguitos». Por supuesto, así se hizo. Y el negro, por su parte, para justificarse con los dirigentes del Sindicato de Pilotos de Mexicana de Aviación, los invitó a un desayuno en el comedor de su despacho y les regaló a todos credenciales de policía y otros presentes. Así quedó arreglado aquel pequeño incidente.